Hola, muy buenos días, niños. Hoy veremos lo que es los histogramas. Sí. Como ven en pantalla, un histograma es una representación gráfica. Representan variables en forma de barras unidas entre sí, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de valores que se representan. En el eje vertical se representan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables. A continuación veremos algunos ejemplos de ello. Observemos este ejemplo. Aquí tenemos un histograma representado por barras. Tenemos el intervalo de edad que va de 0 a 10. Tenemos la frecuencia absoluta. Cuando nosotros tenemos nuestra tabla de frecuencia, nuestros datos que están acá, podemos representarlo en nuestro histograma mediante la gráfica de barras. Es decir, cada barra se va a elevar según la frecuencia absoluta o el intervalo de edad. Tenemos, por ejemplo, de 70 a 80 años, que es el intervalo de edad. Observen muy bien. Aquí tenemos entre 70 y 80, se va a elevar a 1. Con su reglito ustedes lo van a representar X y Y. ¿Ya? Donde representamos en el eje horizontal los valores de las variables, recuerden, y en el eje vertical se representa la frecuencia. Tenemos representada la frecuencia, que es el eje vertical, que va de 0 a 14, es el eje vertical, el intervalo de edad, que va de 0 a 80 años. Entonces, ya tenemos en nuestra tabla tenemos los datos. Ahora vamos a representarlo elevando cada barrita. De 70 a 80 tenemos en la tabla de frecuencia absoluta 1. Entonces, 1. Entre 60 y 70 tenemos la barrita que va a ser representada elevándola al punto número 2. Observemos dónde va la guía del puntero. Número 2. Tenemos el intervalo de edad de 50 y 70. Tenemos que se va a elevar nuestra barrita solo una. Así como representa en nuestra gráfica, como está representada en nuestra gráfica. Y así vamos representando cada intervalo de edad en la tabla de frecuencia de 0 a 14. Volvamos a repasar. Nuestra frecuencia absoluta es de 13. Cabe destacar que después de tener nuestra tabla de frecuencias, nosotros sumamos todo esto, ¿verdad? Y la suma de ambos dará 13. La suma de todo esto dará 13. Luego la vamos a representar con barritas. ¿Cómo yo voy a representar en barritas? Entonces yo trazo con mi regla en forma vertical del 0 al 14. Es mi frecuencia absoluta, de 0 a 14, observen. De 0 a 14 es mi frecuencia absoluta. Mi intervalo de edad es horizontal. Y yo la represento 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80. Así como está aquí, miren. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.
de 70 a 80, que es el intervalo de edad, en mi tabla de frecuencia dice que va a estar colocada mi barrita en el 1. Aquí tienen en rosado 1. ¿Ya? Ahora aquí, vean este, de 0 a 10, mi intervalo de edad. Yo voy a elevarla verticalmente en mi tabla de frecuencia que va de 0 a 14. ¿Cuál es el puntaje? 13. Entonces yo vengo y le elevo, miren, de 0 a 10, como dice aquí, de 0 a 10 yo la voy a elevar a 13. Y vengo y le elevo 1, 2, 3, hasta llegar hasta 13. ¿Ya vieron cómo se elevaron mis barritas? Muy bien. Vamos a observar este otro ejemplo. En este histograma se representa la eslora en metros de los barcos de una compañía naviera. Ok. Tenemos ya representada nuestro histograma. Tenemos metros de la eslora y tenemos los números de barco. ¿Cuáles son los números de barco? De 0 a 8. Entonces está representada de 80 a 222 en mi histograma. Elabora la tabla de frecuencia correspondiente a este histograma. Entonces, aquí se los coloqué en rojo, observen muy bien, de 80 a 100, intervalos de metros de eslora. Recuerden, estamos en el intervalo horizontal, metros de eslora. 80 y 100, 1. Ya vieron, representado aquí en el color azul, 1. De 100 a 120, 1 también. De 120 a 140, nuestra barrita se eleva 3 números. 3. Miren, 1, 2, 3. Miren. Ya vieron. Ahora, de 140 a 160, de 140 a 160, 2. De 160 a 180 son 3. 1, 2, 3. Entonces la representé aquí. Miren. Ya vieron. Ahora, de 180 a 200, elevo mi barrita a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí está mi tabla. Entre 200 y 222 metros de eslora se eleva al número de barcos si se coloca en el número 2. Y aquí está el número 2. Ahora, sumados los números representados en la frecuencia absoluta, tenemos un total de 19. Ahora respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuántos intervalos se han establecido? 7. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es la respuesta. ¿Cuál es el total de barcos? El total de barcos es la suma de la frecuencia absoluta. Entonces sumamos 1 más 1 más 3 más 2 más 3 más 7 más 2. Me da un total de 19. Entonces yo coloco el 19 acá. ¿Qué intervalo contiene el mayor número de barcos? El mayor. ¿Cuál es? Si ustedes se fijaron muy bien, va el intervalo que va de 180 a 200. ¿Ya lo vieron? Ahí. De 180 a 200. Ahora, contestemos la siguiente pregunta. ¿Cuántos barcos miden entre 160 metros y 200 metros de eslora? 10 barcos. 160 metros y 200 metros de eslora, 10 barcos.
Miren, 160 hasta 200, 210 barcos. Cada intervalo son 5. ¿Ya? Ahora acá. Y entre 120 y 180, 8 barcos. Entre 120 acá y 180, 8 barcos. Ok. Recuerden que si les da el histograma que es acá, le tiene que dar todos los datos, vertical y horizontalmente, ¿ya? Y luego ustedes elaboran la tabla de frecuencia correspondiente al histograma que se les proporciona. Tenemos intervalos de metros de eslora, es el dato que está en mi histograma. Luego tengo mi frecuencia absoluta, son los intervalos, ¿verdad? Donde está, o donde llegan, es la palabra, donde llega cada barrita. Muy bien, vamos a observar este ejemplo. Este ejemplo aparece en el libro, en la página 112, ejercicio número 2. Miren, tenemos ya representada mi histograma, que es esta. ¿Ya? Tenemos el número de pasajeros vertical. ¿Ya? Tengo el intervalo de edad, que es horizontal. Dice que elabore mi frecuencia correspondiente a este histograma que está en verde. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo voy a colocar en mi tabla? Ya tengo, como les dije, representada mi histograma acá. Entonces yo vengo y hago mi tabla. Primero, ¿qué van a poner? Intervalo de edad, correcto, que aparece ahí. Luego, la frecuencia absoluta es el número de pasajeros. ¿Ya? Recuerden, la frecuencia absoluta en vertical siempre. Y es el número de pasajeros o los datos que aquí les proporciona. El intervalo de edad son los datos que está, si ustedes observan, horizontalmente. Entonces, yo vengo en el intervalo de edad. De 0 a 10 es 1. De 10 a 20 es 2. De 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80. Y aquí está representado de 0 y 10, de 10 y 20, de 20 y 30, de 30 y 40, y así miren, ya lo representé. Muy bien. Ahora mi frecuencia absoluta. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta? Está marcado por las barras, ¿verdad? Las barritas. Entonces, de 0 a 10 me marca 50. ¿Ya vieron acá? 50. Entonces, yo coloco en la primera mi tabla de frecuencia de 50 según los datos que están aquí. Miren mi puntero. Ahora, de 10 y 20, contemos 1, 2, 3. Llega a 150. De 10 y 20, llega a 150. Y así sucesivamente. Coloco los datos y lo lleno en mi tabla. Miren qué simple. Eso lo de observar bien en mi histograma, cómo está representada, los datos, hasta dónde llega la barrita. ¿Cuál es el total? ¿Cuál es el total? El total es la suma de la frecuencia absoluta. 50 más 150 más 100 más 200 más 350 más 250 más 400 más 100 me da 1600. Ese es mi total. ¿Ya? Ese es mi total, niños. Entonces ya la elaboré. Miren qué fácil. Miren qué fácil, niños. ¿Ya vieron? Está muy sencillo. Y luego las preguntas que le arroja el histograma, ¿verdad?
¿Cuántos pasajeros hay en el barco? ¿Cuántos de ellos se encuentran en el intervalo de edad que te corresponde? Si yo estoy de 30 a 40, entonces mi intervalo es de 200. Y así la van a contestar. ¿Qué intervalo contiene el mayor número de pasajeros? ¿Cuál creen ustedes que será? Observemos bien hasta dónde llegan nuestras barritas. ¿Ya vieron qué es este? Es el intervalo de 60 y 70. Ese es el intervalo que contiene el mayor número de pasajeros. Entonces son personas de edades entre 60 y 70 años de edad. Muy bien, espero que hayan comprendido. Es algo muy fácil que tienen que prestar mucha atención para no equivocarse porque los datos ya son arrojados, solo es de ordenarlos un poco. Acá también tienen otro ejemplo de un histograma correspondiente a las temperaturas máximas diarias registrada en la temporada de verano. Observen. Miren. Acá a la izquierda tengo ya mi tabla. Temperaturas máximas diarias, que es lo que yo voy a representar en un histograma. Hagan de cuenta que no tenemos esto. Todavía no tenemos esta representación del histograma. Solo tenemos la tabla. Entonces, tenemos la temperatura de 15 y 18, de 18 y 21, ¿verdad? Mi frecuencia absoluta, que va desde 0 a 18. ¿Ya? De 0 a 18. Ahora observemos aquí. Va de 0 a 18. Entonces acá, observemos, de 15 a 18, 1. Entonces yo lo miro, yo lo anoto aquí. De 15 a 18, 1. De 18, el intervalo de 18 a 21 es 3. 1, 2, 3. ¿Ya comprendieron cómo se va elevando mi barrita? Según mi frecuencia absoluta proporcionada en mi tabla. Según la temperatura yo elevo. Ok, tengo la barrita de 21 a 24 aquí en mi tabla. De 21 a 24 son 7. Ustedes lo primero que tienen que hacer, ¿verdad? Es marcar con su reglita X y Y. ¿Ya? Donde... se me fue la página. Ok. Ustedes tienen una tarea muy práctica en la página 108. En la página 108 tienen ahí unos datos desordenados. Tienen unos datos muy desordenados, pero vine yo y ya se los ordené. Acá está. Miren, aquí está. ¿Qué es lo único que ustedes van a realizar? Correcto, ustedes lo único que van a realizar es la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la representación gráfica, recuerden, ¿verdad? De una barra. Ok. Lo van a realizar en sus cuadernos o puede ser en el libro. Van a hacerlo de 0 a 6. ¿Ya? Ahora la otra, aquí también les di a los datos, ustedes tienen que realizarla de 0 a 7. Van a realizar el histograma. Van a realizar en el histograma las barras. Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, niños. Un placer saludarlos. Hasta otro día. Gracias.